Una mirada a la historia. Hola oyentes de Radio Sefarad, hoy tenemos el gusto de tener por la línea telefónica a Francisco Martín Irles de la Universidad de Alicante. ¿Qué tal, don Francisco? Pues muy bien y muchas gracias por la llamada. Bueno, queríamos hablar con usted sobre un personaje del que hace poco se cumplieron 110 años de su nacimiento, el 22 de noviembre, un tal Nathan Ackerman, que hay mucha gente que este nombre no le dice mucho, pero si hablamos de lo que él fue uno de los grandes impulsores, que es la terapia familiar, pues esto sí que suena ya muy familiar, ¿no? Valga la redundancia. Sí, ya suena más cercano, sí. Primero quería preguntarle usted qué formación ha tenido y por qué se ha acercado a la figura de Ackerman. Vamos a ver, esto hace que nos remontemos al año 1970 y algo. 1970 y algo, ¿vale? Exactamente en el año 1970 yo iniciaba estudios de psicología en la Universidad Salesiana de Roma, una universidad pontificia. En los estudios que yo empezaba en el 70 y que terminé en el 74 correspondían a la especialidad de psicología dentro de la Facultad de Ciencias de la Educación, ¿vale? Bueno, pues entonces ahí tuve mi encuentro con lo que acabas de citar, la psicoterapia familiar. ¿Cómo? Pues a través de una de las asignaturas que se cursaban relacionada con las psicoterapias o las técnicas terapéuticas y recuerdo que bueno, pues nos presentaban el psicoanálisis, la psicoterapia de grupo, el counseling, la orientación educativo-vocacional, y aparecía así como un capitulito, digo capitulito porque era muy breve, sobre lo que es la psicoterapia familiar. Y entonces, bueno, pues eso me posibilitó pues leer muy poquito, muy poquito porque entonces tampoco había tanto, ¿no? Sobre lo que era la psicoterapia familiar, y recuerdo que efectivamente se citaba a Nathan Ackerman como exactamente se decía el padre de la psicoterapia familiar. Ese fue mi primer encuentro, digamos que 2 o 3 páginas de estudios, de presentación muy general, y a partir de ahí, bueno, pues un cierto flechazo hubo, y esto me llevó después a otro tema que después, a lo mejor más adelante, sale. Uh-huh. Bueno, podemos ya meternos en ese tema porque lo que yo sé de Ackerman, que lo tengo aquí de la enciclopedia, es bueno, es como dijimos que nació en el año 1908 en Besarabia, que es hoy en día es Moldavia, entonces era parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Bueno, cuando creo que entonces no. Era el Imperio Ruso, Imperio Ruso, sí. Y murió en el año 71, o sea, cuando usted estaba leyendo sus libros, murió en Nueva York, y que se lo define como un psiquiatra, psicoanalista, y uno de los más importantes pioneros en el terreno de la terapia familiar. Bueno, aquí se detalla más o menos su currículum, pero también, entre otras cosas, que fundó la primera revista profesional sobre este tema, ¿no? Que existió en el mundo en el año 61. Por eso quisieras que nos cuente usted cuál es la importancia de Ackerman y cuál es la importancia y lo innovador de esto de la terapia familiar. Bien, pues entonces volvemos otra vez al año 73, ¿vale? Uh-huh. Y entonces tenemos que, aunque los datos 73 ya había muerto, Ackerman, porque hablamos del 71 que falleció, nos vemos en Europa. Aparece dentro de las psicoterapias la psicoterapia familiar. Cautiva la psicoterapia familiar en tanto en cuanto que centra la terapia, la terapia de los problemas, sobre todo de los adolescentes, lo centra no como algo aislado de la familia, sino la necesidad que hay
de ver el problema, por ejemplo, de un adolescente, pero dentro del contexto de la propia familia. Y la necesidad no solo de ver el problema, sino también la urgencia de buscar soluciones con la familia, una familia, porque de lo contrario, pues si es solo con el adolescente en una relación de terapeuta adolescente al margen de la familia, pues puede suceder que, o sucedía, que una vez aparentemente resuelto el problema, cuando el adolescente, sin embargo, se tiene que mover con la familia, pues volvían a repetirse pues los problemas. Bueno, pues entonces, en ese sentido cautiva lo que es el método de la terapia familiar, ¿vale? Entonces, en Europa, en aquel entonces, pues, bueno, en Europa, yo creo que en el mundo todavía no funcionaba Internet, no funcionaban los buscadores, ¿no? Y entonces cuando yo en Roma tengo conocimiento de Nathan W. Ackerman, pues empieza uno una búsqueda que entonces podemos decir que era titánica, porque a ver dónde encuentra uno datos de este buen señor. Bueno, pues tuve suerte, creo que fue en la biblioteca de la propia Universidad Salesiana, en la biblioteca de la Gregoriana de Roma, donde empiezo yo a encontrar obras de Nathan Ackerman. Algunas de ellas, dos de ellas, exactamente todavía recuerdo, los dos libros que fueron traducidos al español y que tuvieron yo creo que mucha difusión, incluso en Europa, en Italia los encontré yo, fíjate, y están traducidos al español, y tuvieron mucha acogida también, creo que en Argentina. Entonces esto pues me posibilitó, ya tenía dos buenas obras de Nathan Ackerman, y luego por otra parte en los archivos encontrabas también referencia pues a una docena de artículos de Ackerman. Exactamente el libro, lo estoy mirando ahora, es Diagnóstico y Tratamiento de las Relaciones Familiares. Y había un segundo también muy básico, más una docena de artículos, y esto pues me permitió presentar lo que era entonces el trabajo fin de carrera, que era pues una tesina de 100 y pico páginas, pues a partir de dos libros, unas 600 páginas más una docena de artículos, pues otros 120, 140 páginas, pues presentar un breve trabajo sobre lo que era el diagnóstico y el tratamiento de las familias. Y ahí digamos que terminaría mi primer capítulo de mi vida, porque luego regreso a España y nos saltamos a los años 80 en los que hago los cursos de doctorado entonces en la Universidad de Murcia. Y en una conversación con quien fue posteriormente mi director de tesis doctoral, pues buscando temáticas para hacer la tesis doctoral, pues yo se me ocurre decirle, entonces era el profesor doctor Morales Meseguer, catedrático de Psicología Médica de la Universidad de Murcia, que si podía hacer un trabajo sobre Nathan Ackerman, y le pareció interesante y a partir de ahí pues seguí trabajando. Lo que pasa es que tampoco en los años 80 disponíamos de posibilidades de entrar con Internet, aunque ya había más facilidades. Y se unió un dato muy curioso, que fue que un antiguo alumno mío pues estaba cursando unos estudios de especialización, ya era el licenciado en económicas, y estaba estudiando unos cursos de especialización en la universidad, en la Columbia University. Y fue de esas cosas que uno dice, anda, si yo tengo la idea de que en algún sitio he leído que Nathan Ackerman colaboró en la Columbia University, y no se me ocurre otra cosa que llamarle por teléfono y decirle, oye, mira a ver si. Y el mira a ver si significa que ese alumno mío me pasa una serie de datos como obras que figuraban en la biblioteca de la Columbia University, y además, que eso fue interesante, de la existencia de una colaboradora que todavía estaba por allí, por la universidad, y que recordaba al profesor Nathan Ackerman tal, y incluso me mandó una carta a esta colaboradora y me hacía referencia a la esposa de Nathan Ackerman. Me decía que difícilmente podría ayudarme en el tema porque ya estaba muy mayorcita y que no estaba para estos menesteres, pero en fin, recabé más información
Y a partir de ahí dije, anda, pues si Nathan Ackerman no solamente son 2 libros, sino que son cientos y cientos de artículos. Y bueno, y con paciencia con paciencia, que diríamos ahora, pues empecé a leer los artículos. Coincidió que el profesor Weiss, entonces era el director de un instituto que Nathan Ackerman crea en Nueva York, que es el Instituto de Terapia Familiar, y que posteriormente se llama Instituto Ackerman de Terapia Familiar, que existe en Nueva York. Entonces, el doctor Weiss, resulta que al mismo tiempo que yo estoy terminando la tesis, recopila en un libro, toda una serie de artículos de Nathan Ackerman. Y entonces dije, bueno, pues todavía me lo está poniendo más sencillo, y entonces, bueno, pues a partir de ahí fue cuando elaboré, y por otra parte, esta obra de Weiss empezaba con una biografía de Nathan Ackerman, y a partir de ahí, pues también cautiva saber que es hijo de migrantes, que llega a Estados Unidos, pues primero que llega el padre, que el padre pues tiene que trabajar con lo que sería comerciante, que es una especie de medio farmacia, en fin, cómo va sacando a su vida, cómo él después estudia medicina, cómo después hace su... ¿A qué edad llegó Ackerman? Pues Ackerman yo creo que sí, llegaría a los 7 o 8 años. Ajá, o sea que prácticamente se educó en Estados Unidos. Sí, prácticamente. Llega él, llega otro hermano y 2 hermanas más. El padre es el primero que llega y luego, pues ya cuando se sitúa, traslada, bueno, hace venir a su familia. Sí, todo eso sale en la vida que escribe una de las enfermeras que colaboró con Nathan Ackerman. Y que conste que el Instituto Nathan Ackerman sigue existiendo en Nueva York. Esa fue mi forma de conocer a la figura en cuestión. Y el postulado de Ackerman, aparte de decir, bueno, este principio básico de que para, digamos, según lo que entiendo yo, ¿no? De que sí, cuando hay un problema conviene no solamente mirar al sujeto, sino también a su entorno y trabajar con la unidad familiar como el entorno del sujeto, ¿no? Algo así. Efectivamente. Lo que pasa es que cuando hace una tesis doctoral te piden algo más, no solamente presentar lo que tú consideras, sino que como hipótesis, que fue la que me planteó el director de tesis, la pregunta era, pero este buen señor, este investigador, este número 1 en terapia familiar, ¿llega a ello, digamos, con el convencimiento intelectual o llega él a través de la práctica? Y bueno, pues ahí yo llego más o menos a responder diciendo pues que el señor Nathan Ackerman era un médico que decide hacerse psiquiatra y decide trabajar con una orientación psicoanalítica. Punto. Eso más claro que el agua. Y de hecho, cuando uno va viendo todos sus artículos, te das cuenta que todos se mueven pues en el contexto de un psicoanalista. Pero llega un determinado momento y es yo creo que una decisión de carácter práctico. Yo la valoré de carácter práctico, que es cuando terminar la Segunda Guerra Mundial y una de las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial fue la problemática de aquellos soldados que, en fin, que sufren toda una serie de trastornos de carácter de personalidad tras los desastres de una guerra mundial. Y entonces aquí tenemos que los psiquiatras pues tienen un campo de trabajo muy importante. Entonces, ante estas posibilidades de trabajo, que más que posibilidades, digamos, una avalancha de pacientes, pues empiezan a trabajar no como psicoanalistas puros, sino que empiezan a trabajar en plan de psicoterapia de grupo. Atenderlos en grupo. Lo cual, por otra parte, en esta época, a través de toda una serie de autores, pues ya estaba, por así decirlo, estudiado, ir trabajando como método terapéutico la psicoterapia de grupo. Y entonces tenemos que Nathan Ackerman se apunta, por así decirlo, a trabajar con estos pacientes, pero no en plan de psicoanálisis en sentido más ortodoxo posible, sino en plan de trabajar en grupo. Claro. Esto para los psicoanalistas de entonces
de Estados Unidos debía ser como un pecado muy grave, como un pecado. Sin embargo, él acepta el reto y trabaja. Y de hecho, pues hay también una obra que se llama Historia del psicoanálisis en Estados Unidos, con 7-8 volúmenes, y te encuentras ahí el periodo de Nathan Ackerman, donde lo ponen como eres un traidor a la causa, ¿no? Entonces, pero termina diciendo, pues seré un traidor a la causa, pero hay una necesidad que hay que resolver y no podemos ser más papistas que el Papa, ¿vale? Y entonces en ese sentido se mete en la psicoterapia. Ya en las indicaciones a la familia aparecen, pero de una forma muy nebulosa en los distintos artículos, hasta que llega un determinado momento en el que él apuesta por la psicoterapia familiar. Y entonces la pregunta clave es, ¿llega la psicoterapia familiar porque desde el psicoanálisis pasa por la psicoterapia de grupo y luego por último decide que en el contexto individual de un problema, de la misma manera que lo ha ido resolviendo a través de la psicoterapia de grupo, pues ahora en el contexto de un problema de un adolescente, de una mujer, de un hombre, si no lo resuelve en el contexto de su grupo, y ahí viene la palabra siguiente, natural, ¿cuál es la familia? Pues los resultados no pueden ser los satisfactorios que podrían ser si no se contempla al sujeto dentro de su grupo natural. Y entonces pues empieza a trabajar con la psicoterapia familiar, y a su vez que empieza a trabajar con la psicoterapia familiar, pues el señor Ackerman, además lo dice en su vida, pues por la noche se quería dedicarse a escribir en su casa, y claro, pues fue muy prolífico en este tema, y dejó pues fundamentado lo que él considera lo que es la psicoterapia familiar, desde el punto de vista teórico, y da pues toda una serie de pautas para trabajarla de forma práctica, y ahí pues lo tenemos a él. Claro, digo, y que finalmente es una terapia que está bastante afianzada, ¿no? Llega un determinado momento que puede ser que yo ya tengo que decir, en Estados Unidos hay sus centros, en España, por ejemplo, pues ves a veces psicoterapia de grupos, psicoterapia tal, psicoterapia familiar, es decir, que sí que ves que alguien se ejercita en psicoterapia familiar, pero yo creo que más bien como un método más. Aunque él lo defendía como el método, en singular, yo digo más bien como un método más. O incluso casi diría más que un método más, como algo complementario. Es decir, incluso no vamos a entrar en el campo de la psicoterapia, donde hay un auténtico problema, sino el counseling, el consejo. Incluso, por ejemplo, para una orientación vocacional o profesional. Tú puedes plantearte un consejo, puedes plantearte una ayuda a una persona, puedes plantearte una orientación vocacional y profesional al margen de la familia o con la familia. Es decir, tú tienes un alumno de 17 años, 18, 20, 14. Estás ayudándole como profesional de la psicología. ¿Lo haces solo con o en algún momento lo haces con la familia? Y entonces llegas a la conclusión de que muy bien, puede ser que hagas las cosas muy bien con el individuo, pero luego después ese individuo con su problema lo dejas solo en la familia y en la familia está en contra o no percibe qué es lo que sucede. ¿Qué es lo que tendríamos aquí? Pues que aparentemente tú dices, he terminado y todo ha salido muy bien, pero la realidad no es esa, porque hay un contexto muy cercano a la persona que tú has tratado, contexto en el que es imposible que se desarrolle porque el contexto todavía está incidiendo negativamente en el sujeto. Luego, en algún momento de este trabajo, ten presente a la familia. Alíate con la familia para que la familia trabaje en bien del sujeto individual que tú has estado tratando. Ahora, Ackerman diría, no, la familia, solo la familia, y con toda la familia y todo el proceso con la familia. Yo pues diría, pues no, pues puede ser que sí con toda la familia, puede ser con algún miembro, puede ser que en algún momento en concreto, en fin. Bueno, pero por eso que quiero decirte, psicoterapia familiar pura y dura, no creo yo que como método esté extendido. Como un complemento yo creo que sí. Bueno,
Muy bien, le agradecemos, Francisco Martín Irles, estas aclaraciones y esta ilustración sobre este personaje que... Ahora, este personaje, me permito una última, fue un defensor de un modelo de familia que vamos a llamar tradicional. Claro. De tal manera que si no se hubiera seguido viviendo unos años más, lo hubiera pasado muy mal. Hoy en día sí lo tendría un poco complicado. Lo hubiera pasado muy mal, porque el contexto en el que él se mueve, pues es una familia unida por los lazos biológicos, unida por el afecto, por la ayuda, por la pasión, por el elemento común y todas estas cosas. Claro, pues hoy chocaría, lo pasaría mal, digo yo. Bueno, tendría que ayornarse seguramente mucho. Bueno, o seguir con sus ideas, defendiéndolas, por otra parte... Pero actualizar sus ideas para adaptarlas a esta evolución del entorno, ¿no? Del ecosistema. Sí. Pues le agradecemos mucho, don Francisco Martín Irles, por habernos ayudado a trazar este semblante de Ackermann y de su obra. Hasta la próxima, gracias. Hasta luego.